Hola a todos y bienvenidos a BDeep, tu canal de inversión. Soy Albert y estamos una vez más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que afectan a nuestra cartera y nuestras inversiones. Hoy os traigo un par de diapositivas, bueno, sobre todo una que es la última referente al petróleo, que creo que os pueden explotar la cabeza. Me ha parecido una diapositiva muy interesante de la presentación del Outlook que hace ExxonMobil sobre el mercado del petróleo y los declinos, y vais a ver que es una pasada. La dejo para el final, para que tengáis que ver el vídeo, así que no paséis, que eso es trampa. Y bueno, antes de comenzar, recordaros que en portfolioinversión.com os podéis registrar de forma gratuita para montar vuestra cartera y hacer una gestión más eficiente de vuestro portfolio, además de que recibiréis la newsletter que escribimos Martí y yo. Y hablando de newsletters, tenemos un Substack en inglés con ideas y que estamos publicando alguna cosita más, así que lo tenéis en la descripción, yo creo que os puede interesar. Y por último, en análisisdeinversión.com publicamos nuestras tesis, el acceso a la cartera con los movimientos a tiempo real, así que bueno, os dejo también el link en la descripción y bienvenidos a todos los que os habéis unido a Análisis de Inversión con la oferta que hemos hecho esta Navidad. Y sin más dilación, vamos a comenzar. Ha sido una semana bastante mala para el mercado. Aquí podéis ver cómo el Standard & Poor's ha caído. Bueno, esta semana aquí pone un 1%, pero si lo descontamos después de tocar los 6.000 puntos, vemos que la caída ha sido del 2-3%. Es una torta bastante potente para los índices, sobre todo los índices donde las tecnológicas y las empresas de crecimiento pesan más. El Nasdaq se ha pegado una hostia también bastante fuerte, y algunos activos como el Bitcoin, que lo veremos más adelante, criptoactivos que se mueven con la liquidez esperada, pues también han tenido una fuerte corrección. Y es que los datos económicos son buenos, entonces es malo, ¿vale? Porque si fuesen malos, sería bueno. Y esto es una de las cosas interesantes de este mercado. Y a ver, vamos a intentar explicarlo de forma sencilla antes de ver cuáles han sido los datos buenos que son malos. El mercado esperaba que la Reserva Federal bajase de forma consistente los tipos de interés. Por lo tanto, el descuento a los cuales pues, se realizan las valoraciones de las compañías y de los activos, pues aumenta, ¿vale? Porque como los tipos de interés son más bajos, ese tipo de descuento que se aplica a los flujos de caja futuros o a la valoración de los activos, por ejemplo, activos que no generan un flujo de caja, como por ejemplo el oro o el Bitcoin, ¿no? Pues el precio aumenta al bajar ese descuento. Pero ¿qué pasa? Que los buenos datos económicos, y por buenos datos económicos me refiero, pues por ejemplo, a que la tasa de desempleo pues es menor de lo esperado. De hecho, se esperaba que quizá la tasa se mantuviese en el 4,2%, incluso subiese al 4,3%, pero sorpresivamente la tasa de paro en Estados Unidos ha bajado al 4,1%. O, por ejemplo, que las expectativas de inflación, las cuales iban a la baja durante todos estos meses, ya la publica la Universidad de Michigan, que para 2025 se espera una subida, un repunte de la inflación, pues son datos que cogen a la Reserva Federal y dicen, oye, ¿cómo vamos a seguir bajando los tipos de interés si los estamos bajando para que la economía no se termine de enfriar, si la economía va como un tiro? Y además los hemos subido para frenar la subida y la inflación elevada. Si las expectativas de inflación suben, ¿cómo vamos a bajar los tipos de interés? Entonces, esta expectativa de futuras bajadas de tipo de interés, pues es menor, porque claro, la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de interés, o bueno, eso es otro debate, si tiene o no, pero baja los tipos de interés para estimular la economía, porque digamos el desempleo pues ha subido de forma muy fuerte, hay mucho paro y hay que estimularla, pues se bajan los tipos de interés para aumentar el crédito y que la economía se estimule y generar nuevos puestos de trabajo. O, por ejemplo, si la inflación es muy baja, pues puede permitirse aumentar esta liquidez, bajar los tipos de interés y calentar un poquito más la economía porque tiene margen de maniobra. Pero claro, si el paro está bajando y la inflación está subiendo, la bajada de tipos de interés va a añadir más leña a este fuego, lo cual pues va en contra de los objetivos de la Reserva Federal, que es mantener también la estabilidad. Por lo tanto, estos datos que han sido positivos, el desempleo de Estados Unidos y bueno, que la economía americana va bien, al menos a simple vista, aunque podemos debatirlo porque hay mucha deuda, mucho déficit de por medio, pero con estos datos podemos decir que se mantiene, pues no justifican bajadas futuras de tipos y además, como digo y recalco, cuando las expectativas de inflación parece que están creciendo. Entonces tenemos un problema y por eso los activos de riesgo pues han caído.
Y también podéis ver cómo el mercado descuenta esta subida de la inflación, ¿no?, con la subida de la yield de los bonos. Y es que aquí entramos en un problema también muy interesante, en el que ya sabéis que Estados Unidos tiene un déficit muy grande. Además, ahora con la nueva presidencia hay una incertidumbre en el mercado mayor, porque no se sabe qué va a terminar ocurriendo, y la persona que va a asumir este cargo pues es bastante impredecible en algunos aspectos, y esto el mercado lo sabe y lo descuenta y exige unos tipos de interés, una yield para los bonos más elevada. Y aquí podemos ver la yield a 2 años, esta rentabilidad a 10 años, perdón, no a 2 años, como esta última semana ha subido con bastante fuerza. Pero claro, si hay que renovar la deuda, si los déficits estatales, los déficits fiscales van a mantenerse, incluso pueden aumentarse, tener yields tan altas dificulta esta refinanciación. Al final, si la Reserva Federal no baja los tipos de interés y se tiene que hacer un rollover de la deuda, renovar esta deuda con tipos de interés más altos, esto va a aumentar el pago de los intereses y en consecuencia, pues si no se recorta nada, va a aumentar el déficit. Pero claro, ¿se puede cortar el déficit de golpe sin provocar una recesión económica? Yo lo veo complicado, pero veremos qué termina ocurriendo. De momento el mercado está exigiendo que se pague más, en este tipo de situaciones, y tenemos que ver cuáles van a ser las decisiones de la Reserva Federal y al nivel presupuestario del gobierno, del futuro gobierno de los Estados Unidos, para ver qué termina ocurriendo, ¿no? Como digo, y lo he dicho creo alguna vez, estamos en un año muy interesante para los mercados. También, por otro lado, a nivel de valoraciones, me voy a adelantar unas cuantas diapositivas, estamos a unas valoraciones exigentes en los cuales el mercado a estos niveles, durante los próximos años, los retornos, aquí podéis verlo en este gráfico, los retornos a 10 años, y esto es el índice de Standard & Poor's, y las ganancias, el PER esperado en un futuro, ¿no? Pues podéis ver que está a niveles en los cuales en los próximos 10 años la rentabilidad del índice pues ha sido nula, ha sido del 0%. Históricamente esto lleva pues, son datos me parece de 30 años, 50 años, desde los 70 me parece. Lo saqué de un tweet y me pareció muy interesante este gráfico de la newsletter, pues ahora no me acuerdo, pero lo comentaba hace ya unos cuantos días. Y podéis ver eso, que los niveles de evaluación ahora mismo, en un plazo de 10 años, se han mantenido a nivel de precios los índices neutros. Entonces, esto no significa que se vaya a mantener en 6.000 puntos los próximos 10 años, sino que con la volatilidad implícita que ya hay de subidas y bajadas, el total en estos 10 años, la media, pues ha sido bastante mala, por no decir que ha sido neutra. El coste de oportunidad es bastante elevado. Por otro lado, el dólar estadounidense, y esto ya relacionado con lo que hablábamos anteriormente, se sigue fortaleciendo, poniendo también en dificultades a Estados Unidos y a varios países que dependen del dólar, ¿no? Y esto va un poquito en contra de los intereses, o al menos los intereses que se han manifestado de la futura administración. A ver si logran bajar el dólar, que bueno, tiene sus implicaciones a nivel de, bueno, implicaciones totales a nivel de comercio mundial. Activos que se mueven con la liquidez, y yo creo que el más representativo sería el Bitcoin. Ha corregido bastante, pasando bueno, ya iba casi a los $110.000, hacia llegar a casi rozar los 90.000 de nuevo. Una corrección esperada con estos datos positivos, porque es un activo, como digo, que se mueve con la liquidez. Si no bajan los tipos de interés y no aumenta la liquidez en el mercado, este tipo de activos lo suele hacer bastante mal. Y esto lo podéis investigar, que hay una correlación bastante interesante entre la liquidez, sobre todo en Estados Unidos, y el precio de este activo, el precio del Bitcoin. Y bueno, pues si en un futuro esperamos que se va a restringir esta liquidez, es posible que veamos correcciones más potentes en este tipo de activos de riesgo, ¿no? Lo cual puede dar oportunidades bastante interesantes para tomar posición o para ampliar si ya las tenemos. Como digo, 2025, y lo estoy viendo de boca de varios analistas, va a ser un año yo creo que interesante, y en los mercados es muy posible que veamos un mercado plano, porque llevamos 2 años con rendimientos del 20% prácticamente, y eso son cosas que no se ven, y un tercer año así sería algo realmente sorprendente, ¿no? Sería una rara avis en el mercado. Y hablando del petróleo, este ha remontado con bastante fuerza. Podéis ver cómo pasó de la barrera de los 73 hasta los 76, llegando a rozar casi los $78, el West Texas Intermediate. Y es que está cambiando ligeramente la narrativa que llevamos ya meses explicando en este canal,
en el cual, pues sí, que el mercado esperaba un surplus, un excedente de producción, de oferta en el mercado de petróleo, lo cual se va a traducir en precios más bajos, pero, oye, los inventarios siguen bajando, ¿qué está pasando? Y aquí esta diapositiva que me parece brutal de Exxon, y es que os la voy a leer, ¿no? Aquí nos dice, pues, que la oferta de petróleo y de gas natural prácticamente va a desaparecer sin nueva inversión o sin inversión continua, porque al final la demanda se sigue manteniendo fuerte, pero la oferta tiene bastantes problemas. Y os lo voy a traducir a medida que leo, así que perdonad si no es totalmente precisa, ¿no? Desde nuestra perspectiva, refleja que la producción de petróleo de los declinos naturales, pues se van a mantener o son de alrededor del 15% anuales. Es decir, que la depletación de los pozos es del 15% anual, que es prácticamente el doble de lo que la IEA estimaba, que era sobre el 8%. Esto es resultado del incremento del cambio del mix de energético de fuentes convencionales a fuentes no convencionales, tanto en el petróleo como en el gas natural. Y esto es por el cambio que vemos de los pozos tradicionales, ¿no? El típico pozo, me gusta poner ejemplo, de metes una pajita, absorbes el petróleo y ahí pues tienes una cantidad de petróleo X y lo vas extrayendo durante varios años, a los no convencionales que sean el shale oil o el conocido también como técnica de fracking, ¿no? Fracturación hidráulica, de inyectar gases y líquidos, romper las rocas de shale y que el petróleo salga con fuerza. Y al final es que ese tipo de pozos tiene una depletación muchísimo más rápida que los pozos convencionales. Entonces, se ha de invertir continuamente dinero en mantener la producción, y lo difícil, lo divertido es que el shale americano, ha sido la principal fuente de incremento en la producción de petróleo a nivel mundial. Y sobre todo el 100% prácticamente del incremento del non-OPEC, de lo que no es la parte de la OPEC. Entonces, estamos viendo cómo estos pozos, y ya lo hemos dicho en muchos vídeos, están llegando a su cenit de producción, a su producción máxima, y a partir de aquí comenzarán a declinar. Y ya podéis ver que si no se mantiene la inversión y no hay nuevas inversiones, pues prácticamente esto significaría un declino de 15 millones de barriles diarios en el primer año. Más o menos la oferta es de 102, 103 millones de barriles diarios. Entonces, pues es un 15% de la producción mundial, lo cual pues es una auténtica locura, ¿no? Entonces, claro, si la demanda sigue creciendo, pero no conseguimos o no se invierte suficiente dinero en aumentar la producción de petróleo, incluso en mantenerla, vamos a tener un problema. Si no descubrimos nuevos... Es que esto es una auténtica locura. Esto es casi una Arabia Saudí nueva cada año, mucho más de hecho, 2 Arabias Saudíes de producción de petróleo anuales, lo cual es una auténtica locura. Y a nivel de perspectivas futuras, pues está complicado, porque no hay nuevas fuentes potentes, ¿no? de oferta. Sí que la OPEP tiene spare capacity, ¿no? Esta capacidad ociosa que puede poner en el mercado, pero tenemos que ir con cuidado, porque sí es cierto que han ido trampeando bastante esto, porque eso fijaba las cuotas de producción de cada país, y decir que tengo tantas reservas, tengo más que tú, pues me da el derecho a producir más y tener una cuota superior, y que luego este aumento de producción extra que podrían ofrecer no es permanente, o sea, no se puede sostener el tiempo. Por ejemplo, los saudíes a 13 millones de barriles diarios, una cosa así, no se puede sostener sin dañar los pozos y sin dañar pues su esquema productivo al final. Entonces, tenemos que descubrir nuevos yacimientos y realizar una fuerte inversión en el mercado del oil and gas de cara a futuro, si no queremos vivir una crisis energética. Porque si el shale está llegando a su cenit, vamos a tener un problema. Sí que hay sitios interesantes como Brasil, ¿no? Los cuales es un foco de crecimiento interesante, pero va a crecer menos de lo esperado. La Guayana, que también es un sitio interesante, y yo creo que ahora mismo de los más que tienen más potencial de cara a un futuro sería Vaca Muerta en Argentina, ¿no? Que es otra cuenca de shale, pero en el largo plazo estaremos en un problema similar. Aunque bueno, por ahí se puede ir trampeando la situación, aunque necesitamos invertir bastante más dinero en el sector a nivel global. Y ya para terminar, el oro, que lo ha hecho bastante bien esta semana, con las noticias positivas que han sido negativas, subiendo y rozando casi los $2.700 de nuevo.
nosotros seguimos invertidos en este activo a largo plazo y esperemos que corrija para poder aumentar las posiciones. Pero un poco más que decir del oro que no hayamos dicho ya. Con esto terminaría el informe semanal, que espero que os haya gustado. Dejad un me gusta y un comentario si es así, que ayudéis muchísimo al canal. Tenéis aquí en la pantalla y en la descripción del vídeo los diferentes enlaces a las diferentes opciones que os damos de colaborar con el canal también y de aportaros valor. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, buy the dip.